Shalom y bendiciones a nuestros hermanos en Facebook y en YouTube. Que el Eterno les bendiga. Bienvenidos a Casa de Israel. Y vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando, que iniciamos la semana pasada. Les recuerdo que estamos en el seminario Descubriendo la Verdad. Ese es el tema, Descubriendo la Verdad. Y gloria al Padre, estamos en el séptimo tema de este seminario. Su título es Yeshua, evidencia histórica y profética. Amén. Amén. Entonces, en este estudio hemos estado, o vamos a ver, que es la misión de este tema, de dejar evidencias. La evidencia establece la verdad. Si no hay evidencia, no hay verdad. Amén. ¿Ya? Toda verdad tiene su evidencia. Por ejemplo, en un juicio, cuando no hay evidencias, al reo se lo deja libre por dudas. No hay evidencias. ¿Sí o no? Entonces, la evidencia siempre. Entonces, todo estudio, todo lo que nosotros hagamos, amados hermanos, tiene que tener evidencia. No es porque lo escuche ahí por YouTube, no es porque alguien me lo dijo, alguien me lo contó, o porque el famoso profeta tal o el famoso apóstol tal lo dijo y yo tengo que darlo por sentado que es verdad. No, tiene que haber evidencias. Yeshua, evidencia histórica y profética. Amén. Ese es el tema. Dijimos entonces que, hermano, las evidencias para hablar sobre Yeshua, sobre nuestro Mesías, sobre el Redentor, tiene que haber evidencia histórica. La semana pasada vimos todos los puntos de las evidencias históricas. Estuvimos viendo cómo personajes de la historia hablaron de Yeshua, de la existencia de Yeshua, sin ellos ser creyentes. Es más, muchos de ellos que dieron evidencia eran enemigos de Yeshua y están en los escritos de la historia. Estuvimos viendo, el último que vimos fue la Enciclopedia Británica, que habla más de 20,000 palabras utilizadas para hablar sobre la verdadera existencia de Yeshua y de su sacrificio. Vimos evidencias de personajes que no tenían nada que ver, pero hablaron de Yeshua, inclusive de la época de Yeshua, recopilados por historiadores como Flavio Josefo, entre otros. ¿Ok? Hoy vamos a iniciar la segunda parte, que es evidencia profética. Yeshua en la profecía. Amén. Amén. Entonces, gloria al Padre. Deme un segundito. Gloria al Padre. Bien. Yeshua en la profecía. Este subtítulo acá. De aquí vamos a ver. A partir de aquí vamos a iniciar hoy. No vamos a poderlo terminar hoy porque son muchos puntos y muchas evidencias de la profecía que vamos a ver. Amén. Entonces, Yeshua en la profecía. Creer en Yeshua como nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador y Libertador es la decisión de fe más importante que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. Amén. Amén. Sin embargo, si Yeshua no cumpliera con todo lo que está escrito en el Tanaj respecto del Mesías, entonces Yeshua no sería el verdadero Mesías. Entonces, por eso digo, la evidencia, como dice mi maestro, establece la verdad. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante conocer la escritura, la evidencia histórica y la evidencia con respecto a quién es el Mesías. Por ejemplo, si usted puede creer en una persona, ¿cuántos personajes han surgido en la historia que se autodenominan el Mesías? ¿Verdad? Entonces, que tiene que cumplir toda la evidencia profética. Entonces, Yeshua no sería el Mesías. Si tú no eres determinante, tajante, para hablar del Mesías, entonces no vas a ser determinante con nada. Porque si le vas a confiar tu vida eterna a alguien que cumple solo
299 de 300 profecías, te vas a perder. El problema es, hermano, que como nosotros no estudiamos la palabra, hemos sido muy negligentes en cuanto al fundamento de la palabra. Como se lo decía anoche a los hermanos que estuvieron acá, nos podemos saber 1000 coritos, nos podemos saber 1000 pasos de danza y podemos saber un montón de cosas, pero fundamento de la palabra es lo que está escaseando. Estamos como en los días del profeta Samuel, que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Amén. Entonces es de suma importancia que tenga fundamento. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le estás creyendo? ¿Realmente cumple? Entonces decimos, yo creo en Yeshua, qué bueno. Pero los demonios también creen y tiemblan, dice la Escritura, amén. Debes creer con fundamento y evidencia escritural. ¿Por qué creo en Yeshua? Un ateo le va a decir, ¿usted por qué cree en Dios? ¿O por qué usted cree en ese Jesús o Yeshua, que es su nombre original? ¿Por qué usted cree en Yeshua? Bueno, por esto y esto y esto y esto. Y tenemos las bases suficientes para defender el honor de nuestro Mesías, el honor de nuestro Rey. Tenemos la evidencia, tenemos las bases suficientes para decirle a alguien por esto y esto. Y no solamente con la Biblia, sino también con evidencia histórica. Amén. Pregunto, ¿es bueno tener fe? ¿Sí o no? Ok, es bueno tener fe. Vamos a verlo. Juan, Evangelio de Juan, Yohanan, capítulo 9, versículo 24 al 23. Dice, por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Ya nos ubicamos de cuál historia estamos hablando, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están aquí? ¿Están aquí? No. Ok. Juan 9:24. Juan 9:24. Entonces, está ahí es cuando el Señor sanó a un hombre ciego de nacimiento, ¿verdad? Y los religiosos, los fariseos, los de esa época, se encontraron con el ciego y le dijeron, usted tiene que dar gloria a Dios porque ese supuesto hombre que lo sanó a usted, tenemos constancia que es pecador. Amén. Eso es lo que dice el verso 24. El verso 25 dice, el hombre contesta, si es pecador, no lo sé. Respondió el hombre, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya os lo dije y no me hiciste caso. ¿Por qué queréis oírlo de nuevo? ¿Es que también vosotros queréis haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Verso 30. Y ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que vosotros no sepáis de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Vuelvo y repito, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Amén. Pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. ¿A quién escucha Dios? A los piadosos y a los que hacen su voluntad. Amén. Verso 32. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que naciera ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Esta es la confesión de aquel hombre que el Señor hizo lodo y lo embarró en sus cuencas. ¿Por qué le hizo? ¿Por qué lo sanó con lodo? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Por qué utilizó lodo, escupió en tierra y hizo lodo con su saliva y se lo embarró? ¿Ah?
y lo mandó a lavarse luego al estanque, ¿verdad? Y recuperó la vista. El ADN. ¿El ADN? Está en la calidad de Jesús. Ajá. Pero, Le habían dicho que uno de todos. ok, porque ese hombre, dice allí que era ciego de nacimiento. El problema es que este hombre nació sin ojos. Él estaba fabricando los ojitos. ¿Ya? No era un ciego común y corriente, no fue alguien que perdiera la vista o que simplemente nació sin ver, sino que nació sin ojos. Por eso él usa lodo, porque del lodo fuimos tomados, del barro fuimos tomados, del polvo fuimos tomados, y la esencia nuestra es de ahí, del polvo, por el polvo eres y al polvo volverás, porque del polvo fuiste tomado. Amén. ¿Verdad? Por eso es que cuando usted no se baña muy bien, ¿qué le sale ahora? Un poquito de costrita. Y aunque no se bañe, ¿sí? Hay que acumular tierra, entonces. Ajá. Ya, para que te diga que cuando le preguntes si tiene tierra, bastante, diga. Por eso está en las de oro, que se las inventan. Entonces, vemos que este es un relato que habla de una persona que recibió un milagro extraordinario, O sea, único, fuera de lo común. único en ese momento. Exactamente. Pero es una persona, pero vemos ahí en el relato que es una persona que no sabe nada de Yeshua. Él simplemente recibe un milagro, pero ni siquiera sabe quién fue el que lo sanó. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en la iglesia recibiendo milagros y ni siquiera realmente conocemos a quién adoramos, a quién cantamos y a quién le servimos? ¿Por qué? Porque no conocemos la Escritura. No conocemos las evidencias proféticas de la Escritura acerca de nuestro Salvador. Entonces, ¿es bueno tener fe? Sí, es bueno tener fe. Amén. Entonces, esta es una persona que no sabe nada de Yeshua. Recibió un milagro extraordinario, pero no conoce a Yeshua. Él mismo lo confiesa y dice, yo nada sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Es lo único que yo puedo saber. ¿Quién es? No lo sé. Dijo el ciego, nunca lo había visto. Porque era ciego. Nunca lo había visto. Entonces, pero no conoce a Yeshua. Simplemente recibe el milagro y se va. ¿Cuánta gente, hermanos, recibe milagros y ni siquiera se devuelven a darle gracias al Padre por el milagro? Ni siquiera tienen el sentimiento de pedir perdón al Padre. No le agradecen a veces ni a uno mismo cuando le hace un favor, menos al que no ven. Exactamente. Entonces, este hombre dice, lo único que sé es que me sanó. Pero unos versos anteriores le preguntan a él. Ahí mismo en Juan 9:17. Arriba le preguntaron a él. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Entonces no sabía quién era. Simplemente lo cataloga un profeta porque lo sanó. O sea, él no sabe que es el Mesías. Él no sabe que es el Hijo de Dios. Ahí está el problema. Si él nada más pensaba que era un profeta, quiere decir que no sabía quién era. Y fue así hasta después que fue expulsado de la sinagoga, que Yeshua se lo encuentra y le dice en Juan 9:35. Yeshua se lo vuelve a encontrar. Dice, oyó Yeshua que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿crees en el Hijo de Elohim? ¿Crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es? Maestro, para que crea en él. Y le dijo Yeshua, le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dice, creo, maestro, y lo adoró. Y lo adoró. Amén. Amén. Entonces, fue hasta que Yeshua viene a él y se le revela que él entiende quién fue el que lo sanó. Amén. Hay muchos que hacen milagros. Yeshua es el Mesías. Pero ¿qué tal si Yeshua no fuera el Mesías? Yeshua dice que mucha gente puede ser engañada
porque Yeshua es el Mesías, este hombre tuvo la bendición de que el verdadero Mesías de topase con el verdadero Mesías. Pero ¿qué tal si hubiera sido otro que hacía milagros? ¿Ya? ¿Qué tal si Yeshua no fuera el hombre que dijo ser? Si Yeshua no hubiera sido el Mesías. Entonces, ¿es bueno de tener fe? Sí, pero no debemos de ser ignorantes. ¿Ya? No debemos ser ignorantes. Mateo 24:24 dice. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas. La otra versión dice prodigios, para engañar, de serles posible aún a los elegidos o a los escogidos. Y ahí dice en el verso 25, miren que se los he dicho antes, miren que ya se los avisé, se lo estoy diciendo con tiempo. Van a venir gente que van a hacer milagros, que van a hacer señales, que van a hacer prodigios, pero es un poder engañoso. Y usted ve a la gente, si algo le gusta a las personas es correr detrás de aquel que hace milagros. Así es. O de aquel que anda profetizando. Amén. La hermana es costurera, veo 5 máquinas de coser nuevas, vas a poner un taller. Y la hermana se desgaja a llorar y grita y llora. De las más buenas de las plantas, ¿Entiende? Entonces, y ahí la gente corre detrás de eso. Sí, yo caí en eso también, ¿Verdad? Todos hemos caído en eso, sí. Ahí viene tu carro, el camino. Exactamente. Y le llega unos juguetes. Está recibido, le llega para que lo construya en casa. Oye, hay que tener cuidado con esos engañadores. Mira que, bueno, para no lo vale, pero está muy vivo. Yo andaba un reloj un poco más barato que este, pero era caro en un momento, y yo le echaron un anillo y oro también en una canasta. Sí, de esos abundan. Ese hombre llegó a esa congregación y iba a hacer desastres en Nicaragua con lo que nosotros les decíamos. Porque mi esposa Dios la usó ese día. Porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas haciendo grandes milagros, cosas sorprendentes, para tratar de engañar hasta los escogidos. ¿Ya? De ahí la importancia que no nos dejemos guiar por cualquier cosa. Amén. Porque esto no es por los frutos. Esto no es por dones, esto es por los frutos. ¿Ya? La gente se va por los dones, por los talentos. Pero no, hermano, esto es por sus frutos los conoceréis. Por eso el Señor dijo, en aquel día, ¿cuál día? El día que Él llame a cuentas a cada uno. En aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre y en tu nombre. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Usted sabe cómo dice el versículo original de ese pasaje? Dice, transgresores de la Torá. Donde dice obradores de maldad, dice transgresores de la Torá. Habéis violado la Torá. Hacen milagros, pero aquel mismo profeta que te dice algo, y aunque se te pueda cumplir, ese mismo te está llevando a hacer cosas que no están dentro de la escritura. Eso es un falso profeta. ¿Ok? Entonces, Yeshua mismo nos dice, no porque hagan milagros, digas, lo voy a adorar como el Mesías. Yeshua mismo te dice, ponme a prueba, escudriña en las escrituras. ¿Lo hacemos? Seamos francos, ¿lo hacemos? No. Escudriñamos nosotros realmente la escritura. Mire lo que dice Juan capítulo 5, versos 39 y 40. Juan 5, 39 y 40. Le leo. Todavía no hemos entrado en las evidencias proféticas, pero mire lo que dice Yeshua. Ustedes escudriñan las escrituras. Le está hablando a los judíos, le está hablando ahí a fariseos, a saduceos, a gente preparada en la escritura, preparados en Tanakh. Él le dice, ustedes escudriñan las escrituras
porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Eso es verdad, ¿sí o no? Ok, pues esas mismas escrituras que ustedes se jactan conocer, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que en esas mismas escrituras que ustedes estudian, ahí están las evidencias que yo soy el Mesías. Amén. Eso es lo que él quiere decir ahí. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. El apóstol Juan te dice, prueba los espíritus para saber si son de Adonai o no. El que no es de Adonai, en el momento en el cual lo intentas poner a prueba, se va a hacer para atrás, se echa para atrás y se pone en tu contra. Vaya y hable de usted a esta gente que se hacen llamar profetas y confróntelo con la palabra. Te vuela la cabeza. Ya lo dicen. ¿Sí? Entonces, Gamaliel recuerda los precedentes. Amén. Los precedentes. Hechos capítulo 5, verso 36 y 37. Hechos 5, 36 y 37. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien. O sea, estos eran hombres que en su momento se levantaron diciendo que ellos eran el Mesías. ¿Ya? En la época antes de Yeshua. Teudas se levantó pretendiendo ser alguien. Y un grupo como de 400 hombres se unió a él. Y fue muerto. Y todos los que seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo. En los días del censo fue en la época que Yeshua nace. Y llevó mucha gente tras sí. También pereció, o sea, también se murió y todos los que lo seguían se dispersaron. Entonces, ¿qué estaba diciendo Gamaliel? Recuerden que aquí en Hechos 5 a Pedro y a los discípulos los habían agarrado, los habían golpeado y los tenían encarcelados. Gamaliel, ¿quién era Gamaliel? Gamaliel, ni más ni menos, fue el maestro de el apóstol Pablo. Un fariseo, ¿sí? De la corte farisea. Entonces, era un hombre súper entendido. ¿Ok? Un conocedor del Tanakh profundamente. Y él está diciendo, mire, ustedes tienen a estos hombres, pero recuerden que siempre ha habido uno que otro loco que se ha levantado diciendo ser el Mesías. Pero cuando se muere ese, se acabó el movimiento. Se acabó todo. ¿Ya? Entonces, ya de ahí paró la fiesta. Puede ver usted que los fariseos no creían en Yeshua, porque muchos en su tiempo se levantaban diciendo, yo soy el Mesías. Entonces Gamaliel les dice a los demás fariseos, dejen estos hombres porque la historia nos ha mostrado que cuando se les muere su líder, se dispersan sus seguidores. Se desvanece el movimiento. Si ese Yeshua que estos predican no es el verdadero hijo de Elohim, estos se van a dispersar. Pero si él es el hijo de Elohim, si de verdad este es el Mesías, ustedes no van a poder hacer nada en contra de estos, porque se van a encontrar peleando contra el Elohim viviente. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Pero vemos otra vez la importancia de no creer nada más con el que nos dice yo soy el Cristo o yo soy el Mesías. Por eso ponga usted a prueba la fe que tiene. El apóstol Juan nos dice que debemos de probar los espíritus. Amén. Amén. Le voy a leer la siguiente cita bíblica en dos versiones. En dos versiones que me encontré precisamente anoche. Y me da mucho sentido lo que dice. La primera cita es el código real. Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1. Código real. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sin antes examinar las escrituras
Escrituras para saber si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, no cualquiera que venga a decir, yo soy profeta, Dios me mostró, Dios me habló, y te hablan así como, y le ponen una voz así como mística, y usted se queda con los ojos pelados, y usted se queda frío, y usted se queda así, ay, y me dijo cosas que son verdad, y me dijo cosas que solo yo sabía. En una ocasión a Pablo y a Silas, que andaban predicando, una mujer también se le paró por allá y gritaba delante de la multitud, estos son hombres de Dios que han venido a predicarle la palabra de Dios. Taca, taca. ¿Estaba diciendo mentiras? No, estaba diciendo verdad, pero era un demonio de adivinación. Y hay muchos hermanos parados en los altares, brujos disfrazados de profetas. Amén. Muchos. Muchos. Como dijo Juan Carlos Harrigan, el 80%. No, hermano, hay una gran cantidad que yo conozco, hermano. Me decían que yo era profeta y yo. Profeta, sí. Me decían que yo era profeta. Entonces dice el Código Real, amados, no creáis a todo espíritu, sin antes examinar las Escrituras para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Amén. Esta misma cita bíblica se la voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para Todos, es otra versión. Primera de Juan 4:1. Estimados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso, no le crean a todo aquel que dice estar inspirado por el Espíritu. Mejor, pongan a prueba todo que dice ser profeta para comprobar si viene de Dios o no viene de Dios. No porque tenga la etiqueta de profeta y que se baje en una camioneta, una Range Rover, y con cadenas de oro, con perfumes caros y zapatos caros, y que venga caminando como de puntilla, como que casi que vuela. Y uno atrás siguiéndolo, a él que le declara. Exactamente, y hasta le pasan los pañitos para llevarme la unción, puro sudor agrio que está llevando ahí. Se quitan El saco. el saco y se lo tiran a la gente se desmaya. No sé por el olor porque. Mire, una vez me fui yo y no me dijo nada. Y la gente sale frustrado porque andan detrás para que poniéndole la cabeza y nunca lo vuelve a ver y salen frustrados para la casa y ya no quieren ni volver ni a la iglesia. En las iglesias, cuando traen un profeta, un evangelista, lo que sea, las iglesias se llenan porque la gente está esperando que alguien le profetice algo. Oír lo que quieren oír, con comezón de oír, dice la Escritura. Entonces Yeshua dijo, vuelvo y repito lo que Yeshua dice, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras del Tanakh con diligencia, en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, la profecía es muy clara. La profecía en la Escritura, la palabra es muy clara, la palabra no falla. El hombre falla, la palabra no falla. Amén. Amén. La Escritura es clara. Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, dice, segunda de Pedro, sí, dice el apóstol, tenemos la palabra profética muy clara. Ustedes harán muy bien en poner atención a ella, como luz que alumbra en la oscuridad, lugar de tinieblas, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en sus corazones. ¿Quién es la estrella de la mañana? Yeshua. Verso 20. Primero que todo, entiendan esto. Ninguna profecía en las Escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia. Pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana. Por el contrario, personas movidas por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, por el Espíritu Santo, hablaron el mensaje de Yahweh.
O sea que la profecía no es de interpretación humana, no es de interpretación individual, no es que a alguien se le ocurra, no, es que la profecía ya está escrita, es lo que dice la palabra y la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces yo tengo que conocer la escritura para poder interpretar la profecía, ¿ok? No se trata de que yo creo en la Biblia o que la Biblia dice esto y para mí significa esto, como hace la gente. No, hermano, bueno, para mí, mucha gente lo dice así, arrogantemente. No, hermano, es que ese pasaje para mí no significa eso que usted está diciendo. Para mí significa esto y esto y esto, para mí. ¿Y quién dice que la Biblia o la profecía es de interpretación individual? No, hay una sola interpretación, la que el Eterno estableció. Amén. Entonces, algunos dicen, para mí se aplica de esta forma. ¿Cuántas veces hemos usado esa frase? Esa cita, yo la tomo de esta forma. ¿Ya? Ya, yo la entiendo. Eso es para mí, yo la tomo así. Por ejemplo, en el libro de los Hechos dice que Pablo y Silas, después de haber expulsado el demonio de aquella mujer adivina, ¿verdad? Y que lo agarraron y los encarcelaron, lo metieron en el calabozo de más adentro. Eso está en Hechos 16. Y dice que estando en el calabozo de más adentro, que los habían azotado, amarrados al cepo, ellos empezaron a entonar cánticos a Dios y que cantaron tan lindo que la tierra tembló, ¿verdad? Yo canto, pero se me va el agua en el baño, ¿verdad? Entonces, pero a ellos les tembló la tierra y dice que las cadenas se les cayeron. Las puertas, las rejas se abrieron. El carcelero, cuando ve las puertas abiertas, se iba a matar. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque a él lo iban a matar. Y no solamente lo mataban a él, mataban a toda su familia si un reo se le escapaba. Eso es cultura. Cultura romana. ¿Ok? Entonces, cuando él se va a matar, se va a lanzar, se va a meter la espada, Pablo le pega un grito. No lo hagas, aquí estamos todos, nadie se ha escapado. ¿Por qué? Porque Pablo los agarró a los reos y empezó aprovechó el momento y les predicó. El hombre pega el grito: señores, ¿qué debo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y toda tu casa. Y la gente dice: me apropio, eso es para mí. No, eso fue para el carcelero en ese momento. Amén. ¿Ya? Cree tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque si un reo se escapaba, lo mataban a él y a toda la familia. Eso es sacar un texto fuera de contexto. Y entonces la gente dice, mi hijo es salvo, está metido allá en el búnker, fumando piedra en la cantina, tomando guaro, y dice, no, mi hijo es salvo. ¿Por qué? Porque yo ya creí. La Biblia dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. No, el alma que pecare, esta morirá. Amén, así es. Puede ser muy tu hijo y usted puede ser muy santo, muy santa, pero si su hijo no viene al arrepentimiento y pide perdón y se convierte al Señor de corazón, su alma se perderá, porque ya el hijo no será juzgado por el pecado del padre, ni el padre será juzgado por el pecado del hijo. El alma que pecare, esa morirá. Pero la gente se agarra de ahí para llevar la vida en paz, para llevar la fiesta en paz. Y entonces no le pone restricciones a los hijos en el hogar. Y los hijos vienen con su droga a la casa, vienen con sus mujeres a la casa, vienen con su música mundana a la casa, vienen con su pecado y la inmundicia a la casa, y ya el muchacho es salvo. Qué suave suena, pastor. Es fácil, así. Claro. Gloria a Dios. No, hermano. Entonces esa interpretación es una mala interpretación que ha llevado a una falsa doctrina dentro de la iglesia. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos, dijo aquel que se comió el pastel. No puedes hacer eso. Si usted toma la Biblia de una forma y otro la toma de otra forma, entonces está negando la misma Biblia que dice, la escritura no es para que tú te la expliques o te la apliques para ti mismo de la forma en que tú crees o en la que tus sentidos creen. No es de interpretación privada.
Así es. No es que, Dios me habla a mí de una manera para mí y Dios le habla a usted de otra. No, la Biblia es una sola. Y la interpretación es una sola. ¿Sí lo entendemos? Venga. Ok. El que lo agarra a conveniencia es uno. Exactamente, el que lo agarra a conveniencia es uno. El propósito de la profecía mesiánica. El propósito de la profecía mesiánica. ¿Cuál es el propósito de la profecía mesiánica? Hay tres motivos principales por los cuales se dieron o se han establecido las profecías mesiánicas. Amén. Hay tres motivos principales o tres propósitos principales. Número uno, mostrar que Yuhei es el único Elohim verdadero, que su conocimiento es infinito y su palabra no se rompe. La palabra del Eterno es inquebrantable. Amén. La palabra de Dios no se rompe. Números capítulo 23, 19. Números, libro de Números, Bamidbar en hebreo, 23, 19. Como dice mi pastor, lector. Sí. No entendí para escribir el propósito de la primer propósito de la Ok. profecía. El propósito de la profecía mesiánica. Ok. ¿Cuál es el propósito de la profecía mesiánica? Ok. Hay tres motivos principales por los cuales se dieron o se establecieron las profecías mesiánicas. O sea, las profecías, hay tres motivos principales por el cual están ahí en la escritura las profecías. Número uno, mostrar que Yuhei es el único Elohim verdadero, que su conocimiento es infinito y su palabra no se rompe, su palabra es inquebrantable. Números 23, 19. Dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Él dijo y no hará. Así es. Habló y no lo cumplirá. Todo lo que sale de la boca del Padre, todo lo que está en la Escritura, tiene cumplimiento. Le guste al diablo o no le guste al diablo. Así es. Todo lo que sale de la boca de Adonai tiene cumplimiento. Su palabra es inquebrantable. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amén. Motivo número 2, número 23, 19 fue eso. ¿Ok? Motivo número 2, o propósito número 2, mostrar que todas las cosas están sujetas a la voluntad de Elohim. El propósito de la profecía número 2, mostrar que todas las cosas están sujetas a la voluntad de Elohim. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Yesayahu capítulo 46, versículos 9 y 10 dice: recuerden cosas que pasaron en el principio, hace tiempo, que yo soy Elohim y no hay otro. Yo soy Elohim y no hay ninguno como yo. Amén. Verso 10. En el principio yo anuncio el fin. Proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas. Y yo digo que mi plan permanecerá. Yo haré que todo lo que yo haré todo lo que me plazca hacer. ¿Quién le dirá a Dios no lo hagas así? ¿Quién le podrá torcer la mano a Dios para que Él cambie de parecer? Entonces, Elohim dice: lo que me plazca, eso hago. Amén. Porque todas las cosas están sujetas a su voluntad. Porque estoy seguro de lo que va a hacer. Te lo digo, yo estoy seguro. El Eterno dice: estoy seguro de lo que yo voy a hacer. Y como estoy seguro de lo que voy a hacer, te lo anuncio con tiempo. Te lo afirmo con tiempo. Amén. Amén. Para que el día que suceda, lo veas. Amén. Por eso Yeshua dijo: bienaventurados los que creen sin haber visto.
Ya, ¿por qué? Porque Él lo dijo. Yo le puedo prometer algo a ustedes hoy. Y mi intención es cumplirlo. Pero puede pasar algo, cualquier situación, me enfermé, tuve un accidente, cualquier cosa, y ya quebranté la palabra, ya no pude cumplir. Pero si Él lo dijo, ya, a Él nada lo va a detener. Usted dice, bueno hermano, nos vemos a tal hora. Y son 10, media hora y no llega. Ya hermano, me dejó el bus. Y he parado taxi y no para ninguno. Ya quedaste mal. ¿Ya? Entonces, pero a él lo va a dejar el bus. No. ¿Ah? No, hermano. Número 3, propósito número 3 de la profecía es mostrar las credenciales del Mesías. Mostrar las credenciales del Mesías. Entonces tenemos los 3 motivos principales. Número 1, mostrar que Yahweh es el único Elohim verdadero, que su conocimiento es infinito y su palabra no se rompe. Número 2, mostrar que todas las cosas están sujetas a su voluntad. Él hace lo que él ha decidido hacer. Y número 3, mostrar las credenciales del Mesías. Credenciales del Mesías. Todos aquí tenemos un documento de identidad, ¿sí o no? Por ejemplo, para salir del país, ¿qué necesita usted para salir del país? Además de plata y el ticket, pasaporte. Ajá, el pasaporte. Entonces, porque usted no va a llegar a donde, donde el oficial en el aeropuerto y usted le va a decir, ¿quién es usted? Yo soy fulano de tal. Pero demuéstreme quién es, muéstreme sus credenciales. Aquí está el documento que avala que yo soy el que dice esto. Yo soy este. Entonces, la profecía nos habla de las credenciales. ¿Quién es el Mesías? Ok, tengo que ver las credenciales para saber quién es el Mesías verdadero y quién no es el verdadero. Si no conozco esas credenciales, cualquiera que venga a mí diciendo, yo soy el Mesías, le voy a creer porque me puede hacer milagros, me puede hacer señales, me puede mandar muchas cosas, hacer muchas cosas. Oh, sí, qué bendición, sí, sí le creo. Ya. Tenía un dolor de muela, ese hombre oró por mí y me sanó. Y me dijo, y después que me sanó me dijo que él era el Mesías, yo le creo. No, es que no son por los milagros, son por las credenciales que están en la palabra. Pregunto, ¿las conoce usted? ¿Las conocemos? Entonces, ¿cómo estamos creyendo en Yeshua si no conocemos sus credenciales? Por fe. ¿Es bueno creer? Sí, pero no ser ignorantes. Ok, entonces, mostrar las credenciales del Mesías. Romanos capítulo 1, versículo 2 al 4, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Está hablando del Mesías. Acerca de su amado, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David, por vía biológica, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahí está hablando unas cuantas cosas el apóstol Pablo. Ahora, el mismo Yeshua recurre o apela a las profecías para defender o para poner su evidencia. Él pone su evidencia. Ok. Mateo capítulo 5, versículo 17. Versión Torah viviente dice: no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torah o los profetas. Me gusta esta versión, Juan, de Torah viviente, porque lo aclara muy bien. Dice, no pase por su mente, o sea, ni se les ocurra, que he venido a declarar anuladas, la otra versión dice abrogar la ley, las leyes de la Torah
o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas a plenitud. Eso vino Jesús a hacer. Entonces, ¿por qué el judío no cree en Jesús? ¿Por qué el judío no cree en el Jesús que predica el cristianismo? Porque el judío, el Jesús que predica el cristianismo, dice ya la ley pasó. Por eso el judío jamás aceptará el cristianismo. Jamás. Pero eso es una mala interpretación de algunos. Porque ahí mismo Jesucristo está diciendo, yo no vine a abogar. Claro, pero eso es que, hermano, el contexto del cristianismo es ese. Ahora estamos en la gracia. Ya no estamos bajo la ley. ¿Ya? Y estar bajo la ley, ¿qué es estar bajo la ley? ¿O qué no es estar bajo la ley? Que ya no estamos bajo la penalidad que está escrita en la ley para los que quebrantan la ley. ¿Sí me entendieron? Lo único que yo tengo entendido, bueno, a este poco tiempo que tengo yo de estar acá, pocos días, lo que yo tengo entendido por el momento es que ya no estamos bajo la ley, tal vez en el sentido como hacía antes el pueblo de Israel, que tenían que santificarse una vez al año, o sea, en el tabernáculo. No, es que no precisamente es eso. Es que cuando dice ya no estamos bajo la ley, por ejemplo, cuando en el barrio hay alguien que vende droga, ajá, y usted sabe que esa gente son maleantes, y que, ¿cómo se llama? Sí, son gente que hacen maldades. Y usted dice, uy, ¿cuándo les va a caer la ley encima? ¿Cuándo les va a llegar la ley? Y hasta que llegó el día que les cayó la ley. Y usted dice, ahora sí les cayó la ley. Entonces, caer la ley o estar bajo la ley, es estar bajo la penalidad, ya, bajo la condenación que está escrita en la ley de Dios para los que quebrantan la ley. Por ejemplo, si alguien mata a una persona, entonces a esa persona le va a caer la ley. Entonces está bajo la ley, porque la ley le cayó encima y lo va a condenar por haber quebrantado la ley que dice no matarás. Eso es estar bajo la ley. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley. ¿Qué es lo que quiere decir? Ya no estamos bajo la condenación que está escrito en la ley para los que quebrantan la ley, porque ahora he recibido el perdón, he sido salvo por gracia. Ahora, la palabra gracia es Gesed en hebreo, que significa misericordia. Soy salvo por misericordia. ¿Merecía ser salvo? No. El pecado que había en mí era tan grande que yo no tenía cómo pagarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. O vino uno que pagó por mí. Vino uno que murió. Pagó lo que dice la ley que tenía que pagar. La ley dice merece la muerte. Y uno dijo, yo tomo su lugar. Yo voy a pagar la pena de él. Voy a pagar la pena de esta mujer. Y entonces él, por eso yo digo, la salvación no es gratis. No es gratis. Hay un precio que pagar. Yo no lo podía pagar. Uno lo pagó por mí. Yeshua HaMashiach. Y como él lo pagó por mí, mi vida le pertenece ahora a él. Ok, entonces, vamos rápido. O lo dejamos hasta aquí y nos vemos la otra semana. No, está bueno, sí. Vigilia. Vigilia, bueno, ya está. Entonces, dice Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés, cuando dice ahí desde Moisés, está hablando de la Torá, de los 5 libros de la Torá. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decían. ¿Ok? Entonces, o sea, ¿qué les estaba mencionando ahí? ¿De qué les estaba predicando? De todo el Tanakh, desde Bereshit hasta Malaquías. Le comenzó a hablar y enseñarle las evidencias proféticas de que él era el Mesías. ¿Ya? Lucas 22:37 dice, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Juan
5:46 y 47 dice, porque si creyeseis a Moisés, si ustedes creen en la Torá, si creyeran realmente en la Torá, en los escritos que Moisés escribió, me creerías a mí, porque de mí escribió él. O sea, en la Torá está Mashiach. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo me creeréis a mis palabras? Si ustedes no creen lo que Moisés escribió, ¿cómo van a creer a mí? Si ustedes dicen que estudian la palabra y la palabra es la que da testimonio de mí, pero si no creen a esa palabra, me van a creer a mí, van a creer en mis palabras. Como yo digo aquí, si a ustedes no los motiva la palabra, yo lo voy a motivar yo. No. Si una persona, cuando aquí una persona se ha ido y se va, yo no lo llamo. Porque ya el que se fue a ese tiempo que ya se había ido. ¿Ya? Entonces yo no voy a hacer nada contar, hermanito, que mire, que perdóneme, mi hermano, que no. Que se termine de ir, hermano. Y si dejó algo, que se lo lleve. ¿Ya? ¿Cuál fue el último vez que te lo escuchaste? Juan 5, 46 y 47. Mateo 21 y 42. Mateo 21, 42, perdón. Yeshua le dijo, Mateo 21, 42. Yeshua le dijo, ¿nunca han leído en los Salmos? ¿Cómo dice la versión Reina Valera del 60? Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ok, esa cita, ese pasaje que Yeshua está mencionando, alguien que me busque por favor, Salmo 118. Salmo 118, versículos 22 y 23, por favor. Que me lo pueda leer con voz de trompeta porque estamos grabando. 118, 22 y 23. ¿Qué dice? Con trompeta de Dios. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la principal piedra de ángulo. Esto es obra de Yahweh, es maravilloso a nuestros ojos. Esto es día que ha hecho Yahweh. Alegrémonos y regocijémonos en él. Amén. Entonces, ahí vemos que Yeshua está mencionando este pasaje. En esta versión, Tuliet dice, Yeshua le dijo, ¿nunca han leído en los Salmos? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la principal piedra angular. De parte de Yuhei Bajei es esto. Es maravilloso a nuestros ojos. Esa piedra angular que desecharon los constructores, que desecharon los judíos, es Yeshua, esa piedra, y es la piedra angular, es la piedra principal, es la base, el sustento del edificio. Sí, Mateo 26, 56. Mateo 26, 56. Mire, no he entrado todavía a las profecías. Dice, Mateo 26, 56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran lo que fue escrito por los profetas. Entonces, todos los talmidín, abandonándolo, huyeron. ¿Y qué era lo que había escrito el profeta? Bueno, que el pastor sería herido y las ovejas serían dispersas. Pero todo esto sucedió para que se cumplieran lo que está escrito por los profetas. Lucas 4, 18 al 21 dice, Lucas 4, 18 al 21. Aquí en esto sí vamos a ver Biblia bastante. Lucas 4, 18 al 21, le leo Torah viviente. El Ruach HaKodesh, el Ruach de Adonai, Yuhei Bajei, está sobre mí. El Espíritu, el Ruach es Espíritu. El Ruach de Adonai, Yuhei Bajei, está sobre mí. Por eso me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados, para proclamar el año agradable de Adonai Yuhei Bajei. Después de cerrar el rollo,
y regresarlo al Shamash, se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a hablarles: hoy, como lo han oído, este pasaje del Tanaj se ha cumplido. Usted sabe que Yeshua estaba leyendo aquí, era la porción de la Torah, la Parashá Hitzanu, que fue la que vimos la semana pasada. Y la Hafdará de esa Parashá es Isaías 53. Entonces, Isaías 61, perdón. Entonces, hay ciertos Hafdará, por ejemplo, que son lecturas que hasta el día de hoy son prohibidas en la sinagoga leer. ¿Como cuál? Como esta de Isaías 61 y de la de Isaías 53, que hablan estrictamente, son profecías mesiánicas. ¿Y por qué no la leen? Porque ellos no quieren oír que Yeshua cumplió con esas profecías. No las leen, no lo aceptan. Ellos no creen. ¿Por qué? Porque ellos están esperando a su Mesías que venga en caballo blanco con espada desenvainada, cortándole de cabeza a todos sus enemigos. Y Yeshua vino con un mensaje de amor: amad a vuestros enemigos, orad por aquellos que os maldicen y os persiguen. Amén. Juan 15, 23 al 25 dice: el que me odia, odia a mi Padre también. Si no hubiera hecho obras a la vista de ellos, obras que ningún otro hombre ha hecho, no tendrían pecado. Que la palabra está escrita en su Torá se cumpla. Sin causa me aborrecieron, pero ahora nos han visto y odiado a mí y a mi Padre también. Esa profecía está en el Salmo 35, 19 y Salmo 69, 5. Solamente anótelo y lo estudia en su casa. Mateo 13, 10 al 14 dice, Mateo 13, 10 al 14 dice: entonces se acercaron los talmidín es discípulos en hebreo, y le dijeron: ¿por qué hablas con nosotros en parábolas? Y él dijo en respuesta: porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. A ustedes, ¿a quiénes? A los discípulos, a los que realmente son discípulos del Maestro, se les ha dado a conocer el rey, los secretos del reino de los cielos. Porque mucha gente que venía a escuchar a Yeshua venían por los milagros y no por conocer la palabra. Por eso él hablaba en parábolas. Porque, verso 12, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ustedes en parábola, para que viendo ellos no vean y oyendo no oigan ni entiendan, para establecer en ellos la profecía de Isaías, que dijo: escuchando oirán ustedes, pero no entenderán, y mirando verán, pero no percibirán. ¿Por qué razón? Porque cuando usted viene con otro espíritu que no sea el realmente aprender, la gente no va a aprender. ¿Ya? Por eso lo digo, si no lo convence el Espíritu Santo, ¿lo voy a convencer yo? Jamás. Los apóstoles recurren a las profecías. Hechos, capítulo 3, verso 18. Los mismos apóstoles utilizaron las profecías para hablar de Yeshua. Dice, Hechos 3, 18. Pero si así es como Yahweh cumplió lo que había anunciado de antemano cuando habló por medio de los profetas, a saber, que su Mashiach habría de morir. La muerte de Yeshua estaba anunciada desde siglos antes.
Hechos capítulo 10, verso 43. Y respecto a él, ¿a quién? A Yeshua. Todos los profetas testifican que todos los que creen en su nombre recibirán el perdón de los pecados. Hechos 13, 29. Y cuando llevaron a cabo todas las cosas escritas sobre él, fue bajado del poste y puesto en un sepulcro. Y cuando llevaron a cabo todas las cosas escritas sobre él, fue bajado del poste y puesto en su sepulcro. Todo lo que decía la escritura de cómo moriría, qué era lo que iban a hacer con él, hasta que se cumplió, lo bajaron de ahí. Hechos, Maseh Hasalim, 17, 2 al 3. 17, Hechos 17, versículo 2 y versículo 3 dice: de acuerdo con su práctica usual, Shaul, o sea Pablo, entró por 3 Shabbatot, por 3 sábados seguidos, o 3 días de reposo seguidos, en la sinagoga para darles drashot, explicación del Tanakh, un drash, explicándoles y probando que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos, y que este Yeshua, a quien proclamo a ustedes, es el Mesías. Primera de Corintios 15, 3 al 4. Primera de Corintios 15, verso 3 y verso 4. Torah viviente. Porque entre lo primero que les transmití fue lo que yo también recibí, a saber esto: el Masías murió por nuestros pecados de acuerdo con el Tanakh, que dice: fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con lo que dice el Tanakh, con lo que dice la Escritura. Entonces necesitamos conocer dónde están escritas las profecías mesiánicas, porque Yeshua cumplió las profecías. Si no conocemos dónde está escrito lo que él vivió, entonces nuestra fe es mediocre. El que no tiene su fe fundamentada verdaderamente en la Escritura estará completamente perdido. Por eso hay gente que los revuelcan los testigos de Jehová, los revuelcan los mormones, y cuanta doctrina aparece por ahí, los hacen revolcados porque no tienen fundamento de la Escritura. Jesús habló de fundar nuestra casa sobre la roca, ¿sí o no? La roca, ya dijimos, es la declaración que Yeshua es el Hijo de Elohim, lo que dijo Pedro. El que tiene su casa, su vida fundada en Yeshua, es el Hijo de Elohim viviente, que Yeshua es el Hijo de Elohim viviente. Entonces, aunque vengan los problemas, nunca será quebrantado. Por eso necesitamos conocer las Escrituras. Amén. Nota importante para empezar a predicar. Ya aquí termina la introducción y comenzamos con el mensaje. Un aleluya. Sí. No, te me dijo vigilia, yo le tomé la palabra, hermana. ¿Sí? Bueno, nota importante. Cuando estudiamos cuidadosamente las Escrituras hebreas, encontramos centenas de profecías que se cumplieron en Yeshua. Estas profecías anunciaron el origen que tendría el Mesías, el momento en que se presentaría, las obras que llevaría a cabo, el trato que recibiría, el papel que desempeñaría en el propósito de Elohim. Todas ellas se juntan para formar un enorme cuadro que nos permite identificar con certeza a Yeshua como el Mesías. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado a la hora de calcular la cifra total de profecías mesiánicas contenidas en la Biblia. Para empezar, no todo el mundo está de acuerdo sobre lo que constituye una profecía mesiánica. El comentario bíblico histórico de Alfred Erdesen señala y dice que los antiguos escritos rabínicos del Talmud, por ejemplo, tomaron como profecías 456 pasajes del Tanakh. O sea, según el Talmud,
hay 456 profecías mesiánicas. Si bien es cierto que muchos de sus pasajes no hablan específicamente del Mesías. Existen pasajes como Bereshit, capítulo 8, versículo 11, donde algunos estudiosos judíos, algunos rabinos decían que la rama de olivo que traía la paloma cuando regresó al arca de Noé, la había sacado del monte del Mesías. Eso no tiene fundamento bíblico alguno, por lo que se debe descartar como profecía mesiánica. ¿Ya? Hay muchas cosas en los Talmudes que ellos se la imaginan nada más, pero no tienen un sustento bíblico. Entonces, nosotros vamos a fundamentar nuestra creencia en lo que dice la Biblia. ¿Ya? De ahí vamos a tomar las profecías mesiánicas. De ahí, nada más. Ok. Por otro lado, citas como Isaías 53 son pasajes completos sobre el futuro libertador de Israel. Entonces surge una pregunta. Si usted, yo no sé cuántos se han leído completamente Isaías 53 y la han entendido. Amén. Debemos tomar el pasaje completo de Isaías 53 como una sola profecía, o cada una de las frases son profecías, o cada uno de sus versículos son profecías. Amén. Entonces, el saber determinar eso hará una diferencia enorme en respecto al número de profecías que se cuentan. Porque Isaías 53 es un capítulo lleno de profecías. Siendo así, no conviene dar una cifra correcta de profecías mesiánicas del Tanaj. Por lo tanto, veremos las más importantes a profundidad para dar fundamento sólido en nuestra fe en Yeshua HaMashiach. Entonces, como le digo, vamos a tomar, me di a la tarea, hermano, esto es un trabajo que se llevó más de un año. Así que no crea que esto es de hoy para mañana. Le voy a mencionar, clasificamos o tenemos 5 categorías, para que me pueda entender. 5 categorías de profecías mesiánicas, para que usted lo anote ahí. Sí. No mandó un link al grupo, ¿no? No, es que hoy es por Facebook. Uh-huh. Luego les paso el link porque lo subimos a YouTube y luego se lo paso. Entonces, tenemos 5 categorías de profecías mesiánicas. Anótelas. Número 1. 5 profecías tenemos 5 categorías de profecías mesiánicas. Y cada una de estas categorías tienen sus propios pasajes bíblicos, ¿verdad? Entonces nos va a llevar bastante leerlo todo esto. Simplemente le voy a dar esto y la próxima semana vamos a profundizar un poco más. Primer categoría, número 1, sobre su nacimiento. Profecía sobre su nacimiento. Número 2, profecía sobre su divinidad. Él es divino. Categoría número 3, profecía sobre su ministerio. Está profetizado su ministerio. Número 4, profecía sobre su muerte. Y número 5, profecía sobre su resurrección. Podrían haber más categorías, pero nosotros vamos a basarnos en estas. Amén. Amén. Son 5 categorías que hay. Son 5 categorías. Hay muchas profecías sobre el mismo tema. O sea, cada uno de estos temas tiene su propia línea profética y sus propios pasajes proféticos. No voy a ponerlas todas, veremos solamente una profecía y el cumplimiento, ¿ya? Pero le invito a que usted investigue más sobre esto. También hay muchas evidencias sobre el cumplimiento sobre esta misma profecía. Diferentes autores
del Nuevo Testamento hablan del mismo tema. Por lo tanto, veremos la profecía más clara y el cumplimiento más claro, ¿ya? Porque no podríamos, ya nos daría quién sabe cuánto tiempo ver profecía por profecía y cumplimiento por cumplimiento. Entonces vamos a tomar la profecía más clara y el cumplimiento más claro, ¿ya? Entonces, vamos a ver la primera nada más, ¿está bien? Y la otra semana vemos las otras categorías. Entonces, la primera categoría dijimos, ¿cuál es? Sobre su nacimiento. Entonces, profecía sobre su nacimiento. Número 1. Tenía que ser simiente de mujer. Su nacimiento tendría que ser de la simiente de la mujer. ¿Ok? Génesis 3:15. Génesis 3:15. Dice: pondré enemistad entre tú, le está hablando a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón o el calcañar. Ok, cumplimiento. Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. Simiente de la mujer. Le voy a explicar qué es simiente de la mujer. Porque dice, bueno, todos hemos nacido de mujer. Sí, ¿verdad? Todos tenemos nuestra madre que nos dio a luz. Pero para que nuestra madre se embarazara de nosotros, ¿qué necesitó? Un hombre. Necesitó la simiente del hombre, la semilla. Ya, simiente es el semen, semilla. ¿Ok? Pero la primera categoría nos habla que su nacimiento sería de la simiente de la mujer, no dice de la simiente del hombre. Entonces, ya con sola esa ahí nos está hablando muy claro. Aquel que diga, yo soy el Mesías. Ajá, dígame una cosa, ¿cómo se llama su mamá? Mi mamá se llama Carmen María de no sé qué. Listo, ya fallaste, porque naciste de la simiente de un hombre. ¿Cómo se llama tu papá? Fulano de tal. No, tú no sirves. Tú estás ya, con solamente esta categoría, estás desechado, ya no eres el Mesías. Ya, simiente de la mujer. El hombre es el que injerta la semilla en el útero de la mujer. Entonces, pero María o Miriam, su nombre real, ella, hermano, no estuvo con ningún hombre. Por eso José quería abandonarla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque consideraba que era infiel. Si el ángel no le habla, si el ángel no se le revela, él la abandona. Ok. Número 2. Estamos hablando sobre su nacimiento. Nacido de una virgen. O sea, que no conoció hombre. Sí, una doncella que no conoció hombre. Nacido de una virgen. Profecía. Isaías 7:14. Ciertamente él mismo, Yuhebajei, les dará una señal de su propia elección. Miren, la virgen ha concebido y va a dar a luz un hijo, que le pongan el nombre de Immanuel, Elohim con nosotros. Cumplimiento profético. Lucas 1:31, verso 31 y verso 34. Lucas 1:31 dice: pues he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarán su nombre Yeshua. Verso 34. Le preguntó Miriam al malaj
Malach es el ángel. ¿Cómo será esto? Pues que soy una doncella sin haber conocido hombre. Este conocido es que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre y estaba embarazada. ¿Cómo? ¿Cómo es que voy a concebir? ¿Cómo que estoy embarazada? ¿Cómo? Profecía, ok, estamos en su nacimiento. Sería llamado hijo de Elohim. Profecía. Salmo 2.7. Salmo 2.7. Hijo de Elohim. Sería llamado hijo de Elohim. Salmo 2.7. Tehillim. Torah viviente. Proclamando el decreto de Elohim, me dijo: tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Esa es la profecía. Cumplimiento profético. Mateo 3:17. Matillahu. Mateo 3:17. Y una voz del cielo dijo: se ven a Jubé Asher Bo Jafua. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Punto 4. Era la simiente de Abraham, descendiente de Abraham. O sea que Yeshua tendría que venir por la línea de Abraham. Génesis 22:18, la profecía. Génesis 22:18 y el cumplimiento profético está en Gálatas 3:16. Dice Génesis 22:18: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Cumplimiento profético. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes como si fueran muchas, sino en singular, una sola. A tu simiente, la cual es Mashiach. Ahí Pablo lo aclara muy bien. Sería llamado hijo de Isaac. Profecía, Génesis 21:12. Cumplimiento profético, Lucas 3:34. Profecía, Génesis 21:12. Y dijo Elohim a Abraham: no aparezca grave ante tus ojos lo del muchacho y tu sierva. Escucha la voz de Sara en todo lo que te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Lucas 3:34. Ahí viene la genealogía. Ahí viene diciendo hijo de este, hijo de aquí, hijo de allá. Y entonces dice hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Y ahí va hasta llegar a Adán. Sería llamado hijo de Jacob, profecía. Números 24:17. Números 24:17, cumplimiento profético, Lucas 1:33. Dice la profecía: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará en Israel. Cetro es gobierno, rey, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Lucas 1:33, perdón. Dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sería llamado hijo de Judá.
Génesis, profecía, Génesis 49:10, cumplimiento profético, Hebreos 7:14. No será quitado el cetro de Judá, o sea, el gobierno. Judá es la tribu de gobierno, de reino, la tribu real. Entonces, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. ¿Qué significa la palabra Shiloh? Y a él se congregarán los pueblos. Shiloh es el deseado. El deseado, hasta que venga el deseado. ¿A quién desea Israel? Al Mesías, hasta que venga el deseado. Shiloh, a él se congregarán los pueblos. Cumplimiento profético, Hebreos 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. De la familia de Isaí, tenía que ser de la familia de Isaí. ¿Ok? Palabra profética. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Ahí la palabra tronco está hablando de la familia de Isaí. Y un vástago, un hijo, retoñará de sus raíces. Cumplimiento profético. Lucas 3:32. Se le llama hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. Esto está hablando de la genealogía de Yeshua. Se le ha llamado hijo de David. Profecía, Jeremías 23:5. Vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey. Y será un rey justo, que practicará la justicia y el derecho en la tierra, palabra del Señor. Mateo, cumplimiento profético, Mateo 21:9. Tanto los que iban delante como los que iban atrás lo aclamaban y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Tendría que ser nacido en Belén. Su nacimiento tenía que ser en Belén. Si surge dice, yo soy el Mesías, ¿dónde nació usted? Allá en Puriscal, allá en las vueltas de no sé a dónde. No, papá, allá no. ¿Hay algún Belén ahí en Puriscal? No hay Belén en Puriscal, entonces no es el Mesías. Nacido en Belén, palabra profética. Miqueas 5:2. Se lo leo porque le va a costar encontrarlo. Entonces, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días, desde los días de la eternidad. Cumplimiento profético, Mateo 2:1. Mateo 2:1. Y como nació Yeshua en Belén, hebreo es Belén, Betlehem, que significa casa de pan, de Judá, en días del rey Herodes. Y aquí unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén. Sería homenajeado con regalos. ¿A usted le dieron regalos cuando nació? A mí ni mi mamá me quería, yo creo. Ok, homenajeado con regalos. Profecía, Salmos 72:10. Que los reyes de Tarsis y de las costas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Seba le ofrezcan regalos. Cumplimiento profético, Mateo 2:11. Ya casi termino, hermano. Son 554 y vamos por las 12. Por la 11. Mateo 2:11 dice: cuando entraron en la casa hallaron al niño y a Miriam, su madre, postrándose le rindieron homenaje. Después abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. A usted le pudieron haber regalado
colonia Menem, pañalito, ¿verdad? pero no regalos de oro, incienso y mirra. Otra profecía, habría una matanza, la matanza de los niños. Profecía, Jeremías 31:15. Así dice Yahweh, voz fue oída en Ramá, lamentaciones y amargo llanto. Es Raquel que lamenta por sus hijos y se niega a ser consolada por sus hijos, porque sus hijos perecieron. Cumplimiento profético, Mateo 2:16. Herodes, al verse burlado por los astrónomos, se enfureció sobremanera y enviando asesinó a todos los niños menores de 2 años en Belén en sus alrededores, conforme al tiempo en que con precisión había indagado de los astrónomos. 13. Yeshua vivió en Egipto. ¿Cuántos lo sabían? Él vivió en Egipto. La palabra profética lo dice. ¿Dónde? Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cumplimiento profético. Mateo 2:13 y 15 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Verso 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Oseas, ya lo vimos. Cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Cumplimiento profético. Estos detalles tan trascendentes estaban profetizados y las profecías sirven para eliminar a los que no son los verdaderos Mesías. Empezamos diciendo que él tenía que ser de la simiente de la mujer, lo que significa que todo aquel nacido de simiente de hombre no es el Mesías. ¿Cuántas personas han nacido de la simiente de mujer? Pues nadie más que uno solo, Yeshua. Con la primera profecía, Adonai descartó a toda la humanidad porque todos nacemos de la semilla del hombre, pero el Mesías tendría que nacer de la simiente de la mujer. Ahí concluimos la categoría número 1. ¿Quién quiere la categoría número 2? No, vamos a dejarlo aquí ya, hermanos. Yo sé que están cansados ya. Y yo también tengo otras cositas que hacer para Yom Kippur. Así que, preguntas, comentarios hasta el momento. ¿Cómo dice? No van ni respirar y preguntan. Bueno. Yo espero que hayan anotado. Sí, muy claro, ¿verdad? Para salir de la duda ese montón de dioses que aprenden ahí caminando. Sí. Y ver que ahí está la palabra para poder decir, bueno, que hay un argumento. Sí. Yo no lo tenía hasta hoy. No, y nos falta chorrocito. Vayan a que hacer la primera categoría. Nos faltan 4 categorías más. Los pastores no creen. ¿Ah? Y algunos pastores no creen. No creen. No. Así que bueno, hermano. Estamos como maternos. Sí. Nos falta mucho para aprender todo. En la iglesia escuchaba la palabra, pero Yo le estaba diciendo a mi hija. En el momento del culto y está bonito y todo. Las emociones son bonitas ahí. Yo le dije a mi hija que en 2 veces que he venido aquí he aprendido más cosas y he escuchado de la Biblia que en tantos años. Ah, te caí. ¿Sí? Bien, amados. Así que despedimos a nuestros hermanos de Facebook y YouTube. Esperamos que se conecten con nosotros la próxima semana y visiten el canal Kehilá Casa de Israel. Ahí van a estar todas las enseñanzas en su orden y que el Eterno les bendiga. Shalom a todos.